Les cosía la boca a los delincuentes con hilo negro porque le habían robado a su hijo. Arthur Miller no era un maníaco, no era un psicópata. Era un técnico reparador de frigoríficos industriales de Southside, un barrio de Chicago donde en 1992 se cometían más asesinatos que en algunas zonas de guerra. Su hijo Danny murió a los 17 años. Una bala en el pecho. Un tiroteo entre bandas, a una de las cuales él mismo se había unido. 6 meses después, su esposa se suicidó ahorcándose. Miller se quedó solo, en el apartamento donde aún colgaban de la pared los diplomas escolares de su hijo fallecido. No se rompió. Se convirtió en un sistema. En 4 años, 9 cadáveres. Todos jóvenes. Todos con atributos de pandillas callejeras. Todos con los labios cosidos y un cascabel de pesca debajo de la lengua. De esos que suenan cuando pica un pez. La policía de Chicago no entendía por qué. Hasta que se enteró. Cuando Danny era pequeño, su padre le colgaba esos cascabeles en la ropa, para oír dónde jugaba su hijo, para saber siempre que estaba cerca. Entonces, la voz de Danny se cayó para siempre, y Miller decidió que todos los culpables debían callarse. La policía lo buscó durante 4 años. Los perfiles construyeron retratos. Los detectives trabajaron en las versiones. Y luego, él mismo se presentó. Se sentó frente al investigador y dijo que había cometido un error. No técnico, no de procedimiento. Mató a la persona equivocada. Y eso destruyó todo en lo que creía. Esta historia no trata sobre un monstruo. Es la historia de un hombre que construyó su propio sistema de justicia, y de cómo ese sistema lo devoró por dentro. Lo llamaban el sastre, y ahora descubrirás cómo cosía. 23 de marzo de 1994. Miércoles, 9 de la noche. Ricardo Torres, de 22 años, terminaba su turno en un lavadero de coches en Englewood. No era un trabajo prestigioso, pero era honesto, y eso era importante, porque hacía 3 meses había salido de la cárcel del condado de Cook tras cumplir 18 meses por posesión de drogas. Libertad condicional. Visitas obligatorias a la gente. Prohibición de comunicarse con sus antiguos compañeros. Ricardo se esforzaba. Todos los días se levantaba a las 6, tomaba el autobús al trabajo, pasaba 10 horas con un trapo y una manguera en las manos, y luego tomaba el autobús de regreso. Alquilaba una habitación en casa de su tía en Auburn Gresham, a 3 manzanas del lugar donde había crecido, pero lo suficientemente lejos como para no cruzarse con aquellos con los que era mejor no cruzarse. Incluso se había apuntado al ICUN a unas clases nocturnas. Quería obtener el título de mecánico de automóviles. Las clases empezaban en 2 semanas. Esa noche se quedó hasta tarde. El gerente le pidió que le ayudara con el inventario a cambio de $20 extra en efectivo. Ricardo aceptó. El dinero siempre viene bien, sobre todo cuando intentas empezar de cero. Salió a las 21:15. El cielo ya se había oscurecido. El viento de marzo arrastraba basura por la acera. Hasta la parada había 4 manzanas por la calle Halstead. Una ruta que recorría todos los días, nada fuera de lo común. Llevaba una chaqueta negra con capucha. En la manga izquierda tenía una vieja insignia que se había olvidado de quitar. Una corona con 5 puntas. El símbolo de los Latin Kings, la banda a la que pertenecía antes de ser arrestado. La insignia hacía tiempo que había perdido su significado. Ricardo había abandonado el juego, pero nunca se quitó esa chaqueta, porque simplemente no tenía otra más abrigada. A las 21:27, una cámara de vigilancia situada en la esquina de Halstead y la calle 63 captó cómo pasaba por delante de una peluquería cerrada. Solo, con las manos en los bolsillos, la cabeza gacha, el viento le azotaba la cara. A las 21:32, la misma cámara captó una furgoneta blanca que avanzaba lentamente en la misma dirección. Era una Ford Econoline, modelo de finales de los años 80. Tenía matrícula comercial. En el lateral había una inscripción que decía algo sobre equipos de refrigeración.
Ricardo Torres no llegó a la parada. Su tía llamó a la policía a la mañana siguiente, cuando él no regresó a pasar la noche. El agente de guardia tomó nota de la denuncia, pero no mostró mucho entusiasmo. Englewood, antiguo miembro de una banda. Libertad condicional. En 1994, este tipo de desapariciones rara vez sorprendían a alguien. La gente desaparecía. La gente regresaba. O no regresaba. Ricardo no regresó. Su cuerpo fue encontrado 11 días después, en un terreno baldío en South Ashland Avenue, detrás de un almacén incendiado. Estaba acostado boca arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho, de forma ordenada, casi solemne. No había señales de lucha. No presentaba lesiones visibles. Solo sus labios estaban cosidos con un grueso hilo negro, con una sutura quirúrgica, uniforme y precisa. El forense determinó la causa de la muerte: paro cardíaco debido a la administración de una dosis letal de cloruro de potasio, el mismo fármaco que se utiliza para las inyecciones letales en las prisiones federales. Al examinar la cavidad bucal, se encontró un objeto extraño: un pequeño cascabel metálico, plateado, con una cuenta roja, de los que se cuelgan en la caña de pescar para oír cuando pica el pez. El detective que trabajaba en el lugar dijo después que, cuando los paramédicos voltearon el cuerpo, se escuchó un suave tintineo proveniente del interior. Por un segundo, pareció que el muerto intentaba decir algo. Ricardo Torres se convirtió en la cuarta víctima del desastre. No sabía que se había visto envuelto en una guerra ajena. Simplemente se puso la chaqueta equivocada esa noche. 3 meses de libertad. Trabajo honesto. Planes para el futuro. Todo eso terminó en un terreno baldío, en silencio, con la boca cosida y un cascabel bajo la lengua. Nunca llegó a asistir a los cursos de mecánica automotriz. Arthur Vance Miller nació en 1951 en Gary, Indiana, una ciudad industrial en la costa sur del lago Michigan, donde el aire olía a metal y el futuro se medía por los turnos en la acería. Su padre trabajó en US Steel durante 32 años, hasta que la planta comenzó a reducir personal. Su madre se ocupaba de las tareas domésticas y trabajaba como limpiadora en una escuela local. Una familia trabajadora normal, sin sobresaltos, sin escándalos, sin indicios de en qué se convertiría su hijo. Arthur era el hijo mediano, entre su hermana mayor y su hermano menor. No era el más brillante ni el más problemático. Los profesores lo recordaban como un chico tranquilo que se sentaba en la última fila y nunca levantaba la mano. No se metía en peleas, pero tampoco se dejaba intimidar. No tenía amigos íntimos, pero tampoco era un marginado. Simplemente era discreto, funcional, predecible. A los 17 años, Arthur consiguió un trabajo como asistente técnico en una planta frigorífica local. Trabajar con equipos de refrigeración requería precisión, paciencia y capacidad para seguir protocolos. Arthur resultó ser el candidato ideal. Nunca improvisaba, nunca tomaba atajos. Cada acción seguía las instrucciones, cada tornillo estaba en su sitio. En 3 años se convirtió en uno de los mejores técnicos de la empresa. En 1973, Arthur se mudó a Chicago. Encontró trabajo rápidamente. La ciudad industrial necesitaba gente que supiera arreglar lo que se rompía. Entró a trabajar en una empresa que se encargaba del mantenimiento de las instalaciones frigoríficas de las plantas cárnicas y los almacenes de productos alimenticios de Southside. Acudía a las llamadas, vestía un mono de trabajo y volvía a casa con olor a aceite de máquina bajo las uñas. La vida seguía su curso según lo previsto. En 1977 se casó con Mary Ann Collins, una enfermera del Hospital Regional de Stroger. Se conocieron por casualidad. Arthur estaba arreglando un refrigerador en la morgue del hospital y ella entró en el almacén para buscar algo. Entablaron conversación. Él la invitó a tomar un café. 1 año después se casaron. Fue una boda tranquila y modesta, con 20 invitados. En 1978 nació Daniel Arthur Miller. Danny.
Los compañeros de Arthur recordaban que, tras el nacimiento de su hijo, él había cambiado, pero no como suelen cambiar los padres jóvenes. No presumía con fotos, ni contaba historias divertidas sobre noches de insomnio. Se había vuelto aún más callado, aún más concentrado, como si la paternidad no fuera una alegría, sino una misión, una responsabilidad que debía cumplir a la perfección. Arthur lo controlaba todo: el horario de las comidas, el horario de los paseos, la temperatura en la habitación del niño. Instaló un termostato con precisión de 1 grado y lo revisaba todas las noches. Cuando Dani empezó a caminar, su padre le ató unos pequeños cascabeles de pesca a los zapatos. Ese mismo sonido, un suave tintineo metálico, permitía a Arthur saber dónde estaba su hijo, incluso si estaba en otra habitación. Mary Ann a veces le decía a su vecina que su marido se tomaba demasiado en serio la educación de los hijos, que convertía la paternidad en un trabajo. Pero no se quejaba. Arthur no bebía, no levantaba la mano y traía el sueldo a tiempo. Según los estándares del South Side de los años 80, eso ya era un logro. Los problemas comenzaron cuando Dani cumplió 13 años. El chico fue al Instituto Tilden, el mismo que cerrarían unos años más tarde por su bajo rendimiento académico y su ambiente delictivo. Allí, las reglas de la calle se habían infiltrado en los pasillos mucho antes de que sonara la última campana. Las bandas reclutaban abiertamente. No entrar en ellas significaba convertirse en un objetivo. Arthur vio los cambios. Nuevos amigos que no entraban en casa. Regresos tardíos. Moretones cuyo origen Dani mentía cada vez menos convincentemente. Notas que bajaban. Dinero en los bolsillos, demasiado para un estudiante que no tenía trabajo. Arthur reaccionó como sabía hacerlo, con protocolos, prohibiciones, restricciones, toque de queda. Incluso instaló una cerradura en la ventana de la habitación de su hijo para que no saliera por la noche. Dani dejó de hablarle. Mary Ann intentó suavizar los conflictos, pero cada vez más a menudo se encontraba entre la espada y la pared. En 1991, Dani fue arrestado por primera vez por posesión de marihuana en grandes cantidades. Arthur llegó a la comisaría con el rostro impasible. Pagó la fianza, se llevó a su hijo a casa y no le dijo ni una palabra. No le gritó, no le pegó. Simplemente dejó de mirarle a los ojos. El caso se cerró. La fiscalía estaba sobrecargada con casos más graves. Dani se libró con una condena condicional y trabajos comunitarios. Arthur lo consideró un fracaso del sistema. Su hijo había cometido un delito y no había recibido ningún castigo. No había aprendido la lección. Para el verano de 1992, Danny Miller se había convertido en miembro de pleno derecho de los Gangster Disciples, una de las bandas más grandes de Chicago. Ya no lo ocultaba. Tatuaje en el hombro, pañuelo negro y azul, estrella de 6 puntas dibujada con rotulador en la mochila del colegio. Arthur trabajaba, volvía a casa, cenaba en silencio y se acostaba. Dejó de comprobar dónde estaba su hijo. Dejó de ponerle cascabeles. Dani los había arrancado hacía tiempo. El sábado 15 de agosto de 1992, a las 3 de la madrugada, llamaron a la puerta de los Miller. El detective de la comisaría número 11 no habló mucho. Tiroteo en South Halsted Street. 2 bandas, disputa por el territorio. 4 heridos, 1 muerto. Daniel Miller, 17 años. La bala atravesó el pulmón izquierdo y le alcanzó el corazón. Murió antes de que llegara la ambulancia. Arthur escuchó en silencio. No lloró. No gritó. Simplemente se quedó de pie en la puerta, en pijama, y miró al detective como se mira un mecanismo defectuoso. Con frialdad, con detenimiento, sin emociones. Mary Ann gritaba detrás de él. Luego se calló. Después se la llevaron en ambulancia con un ataque de nervios. El funeral tuvo lugar 4 días después. El ataúd estaba cerrado, ya que Dani había sufrido daños en la cara al caer.
Acudieron 12 personas, familiares, algunos vecinos y 2 compañeros de trabajo de Arthur. Ninguno de los amigos de Danny apareció. La banda no entierra a los suyos con sus familias. Arthur estaba de pie junto a la tumba y pensaba en los cascabeles, en cómo ese sonido significaba antes que su hijo estaba cerca, que estaba a salvo, que el mundo funcionaba correctamente. La policía llevó a cabo una investigación formal. 6 semanas después, el detective llamó y dijo que el caso estaba cerrado. No hay testigos, no hay pruebas. Todos los participantes en el tiroteo están muertos o guardando silencio. Nadie será arrestado. Nadie será castigado. Arthur colgó el teléfono y sonrió por primera vez en muchos años. No era una sonrisa de alivio. Era una sonrisa de comprensión. El sistema no funcionaba. La policía no daba abasto. Los tribunales dejaban en libertad a los culpables. Las bandas mataban a niños y quedaban impunes. En 1992 se registraron en Chicago 948 asesinatos, un récord histórico. La tasa de resolución de los casos de enfrentamientos entre bandas no superaba el 20%. 8 de cada 10 asesinos nunca fueron juzgados. Arthur conocía las estadísticas. Siempre le habían gustado los números. Mary Ann regresó del hospital 3 semanas después. Apenas hablaba. Se sentaba junto a la ventana y miraba a la calle. A veces lloraba. A veces simplemente permanecía en silencio durante horas. Arthur intentó devolverla a la vida como mejor supo. Horarios, rutinas, control, desayuno a las 8, almuerzo a la 1, medicamentos a las 9 de la noche. Pensó que la estructura la ayudaría en Pity a recuperarse, que el protocolo la salvaría, igual que en su día salvó a los equipos de refrigeración de las averías. Pero Mary Ann no era una máquina. El 22 de febrero de 1993, 6 meses después de la muerte de Danny, Arthur regresó del trabajo y encontró a su esposa en el baño. Se había ahorcado en la barra de la ducha. Sobre la mesa de la cocina había una nota con 3 palabras. No puedo. La policía llegó, registró el suicidio y se llevó el cuerpo. El detective, otro distinto al que había venido 6 meses atrás, le dijo a Arturo que lo sentía mucho, que si necesitaba ayuda psicológica, había un teléfono de confianza, que la ciudad ofrecía consultas gratuitas para personas que habían sufrido una pérdida. Arthur dio las gracias y cerró la puerta. Esa noche no durmió. Se sentó en la cocina, donde antes desayunaban los 3, y miró las sillas vacías. Miró el frigorífico, que él mismo había reparado 5 años atrás. A los imanes con fotos. Danny en primer grado. Danny en un partido de béisbol. Danny con su madre en la graduación de la escuela primaria. Pensaba en los sistemas, en que cualquier sistema está compuesto por elementos, y que si se eliminan los elementos clave, el sistema deja de funcionar. Las bandas eran un sistema. Funcionaban porque nadie las detenía. Mataban porque se les permitía matar. Reclutaban a niños porque nadie los reclutaba para algo mejor. Su hijo era parte de un sistema. Ahora ya no está. Su esposa era parte de otro sistema, su familia. Ahora ella tampoco está. Arthur comprendió algo muy sencillo. Si el sistema no funciona, hay que crear uno nuevo. Esa noche sacó del trastero una caja con aparejos de pesca. La abrió. Sacó una bolsita con cascabeles. Quedaban 23. Pequeños, plateados, con cuentas rojas. El mismo tintineo. Los sostenía en la palma de su mano y pensaba en cómo silenciar a aquellos que habían acallado la voz de su hijo. 4 meses después cometió su primer asesinato. Arthur Miller no eligió a su primera víctima por casualidad. El 27 de junio de 1993, vio a un joven en la parada de autobús de Englewood. Llevaba un pañuelo negro atado al brazo izquierdo. Vaqueros holgados. Un andar característico, relajado, con un ligero balanceo. Un lenguaje corporal que Arthur había aprendido a interpretar durante los meses en que observó la degradación de su propio hijo. No se acercó ese día. Solo memorizó su rostro. Pasó de largo.
Regresó al día siguiente y volvió a ver al mismo chico, en el mismo lugar, a la misma hora. Regularidad, sistema. Arthur dedicó 2 semanas a prepararse. Estudió la ruta. Descubrió que el chico trabajaba como mozo de carga en el turno de noche y que volvía a casa alrededor de las 6 de la mañana. Que vivía solo. Que tenía un tatuaje de Gangster Disciples en el cuello, la misma estrella de 6 puntas que Arthur había visto en el cuerpo del hijo en la morgue. El 11 de julio, a las 4 de la mañana, una furgoneta Ford Econoline blanca se detuvo junto a Darryl Washington, de 21 años, que caminaba por una calle desierta. Arthur salió con su uniforme, con una tableta en las manos, y se presentó como inspector del servicio municipal. Dijo que estaba comprobando una fuga de gas en la zona y que necesitaba ayuda para sostener una linterna mientras inspeccionaba la alcantarilla. Darryl no sospechó nada. Un hombre blanco de mediana edad con ropa de trabajo, rostro cansado y tono formal. No era policía. No era de una banda rival. Solo un trabajador que necesitaba ayuda. Se acercó a la furgoneta y no se movió de allí. Arthur utilizó cloroformo. Calculó la dosis de antemano. Tras consultar los manuales médicos de la biblioteca pública, trasladó el cuerpo al garaje que había alquilado en efectivo a las afueras de Bridgeport, una zona industrial donde nadie hace preguntas. Darryl se despertó 4 horas después. Estaba atado a una silla, con una mordaza en la boca. Frente a él había un hombre al que nunca había visto antes, con un libro en las manos. Arthur le leía a Platón. El Estado. Un diálogo sobre la justicia. Leía despacio, haciendo pausas, como un maestro que explica la materia a un alumno rezagado. De vez en cuando se detenía y hacía preguntas. ¿Qué es la justicia? ¿Por qué el hombre debe obedecer las leyes? ¿Qué le sucede a la sociedad cuando cada uno hace lo que quiere? Darryl no entendía lo que estaba pasando. Balbuceaba algo a través de la mordaza. Se retorcía. Lloraba. Arthur lo anotaba todo en un cuaderno. La fecha, el nombre, el texto que leía, la reacción de la víctima, la conclusión. La primera anotación decía: Sujeto número 1. Platón, La República. Ausencia total de comprensión. Agresividad. Miedo. Sin remordimientos. Sin remedio. 6 horas después, Arthur le inyectó cloruro potásico. La misma mezcla que se utilizaba en las prisiones federales para las inyecciones letales. Estudió minuciosamente el protocolo de ejecución. Proporciones, secuencia, tiempo de acción. La muerte se produjo a los 90 segundos. Después de eso, comenzó la segunda parte del ritual. Arthur cosió los labios de Darryl con hilo quirúrgico negro. La sutura era uniforme y precisa. Había practicado con piel de cerdo comprada en la carnicería. 23 puntos. Siempre 23. Por el número de cascabeles que quedaron en la caja tras la muerte de su hijo. Luego colocó un timbre de pesca debajo de la lengua de la víctima. Ese mismo sonido. Ese mismo tintineo metálico que alguna vez significó que Danny estaba cerca. Ahora significaba algo diferente. Que la voz de otro delincuente había sido silenciada para siempre. El cuerpo de Darryl Washington fue encontrado 3 días después en un terreno baldío cerca de las vías del tren en Woodlawn. La policía calificó el asesinato como, probablemente, relacionado con actividades delictivas. Se registraron la boca cosida y el cascabel, pero no se les dio importancia, ya que se decidió que se trataba de algún tipo de ritual interno de la banda, un mensaje a sus rivales. Nadie relacionó este asesinato con un tranquilo técnico de electrodomésticos de las afueras. Durante los 3 años siguientes, Arthur mató a otras 7 personas. El patrón era siempre el mismo. Elegía a jóvenes de entre 18 y 25 años, con signos visibles de pertenencia a bandas. Tatuajes, bandanas, colores, gestos. No comprobaba si realmente formaban parte de pandillas. No averiguaba si habían cometido delitos. Los atributos eran sentencia suficiente. Utilizaba su trabajo como tapadera. La furgoneta con la inscripción «Equipos de refrigeración» no despertaba sospechas. El mono de trabajo y la carpeta con documentos lo hacían invisible.
Formaba parte del paisaje urbano. Era un trabajador más que reparaba algo que se había estropeado. Los secuestros tenían lugar temprano por la mañana o tarde por la noche. Siempre en zonas industriales, donde hay pocas cámaras y aún menos testigos. Arthur estudió las rutas de las patrullas y sabía a qué horas quedaban desatendidas determinadas calles. El ritual con filosofía se hacía cada vez más largo. Platón, Aristóteles, Kant, Nietzsche. Les leía sobre el imperativo categórico, sobre la voluntad de poder, sobre la virtud y el vicio. Anotaba sus reacciones en un cuaderno. Algunas víctimas gritaban. Algunas suplicaban clemencia. Una, la quinta, intentó entrar en discusión, y Arthur lo anotó como un destello de comprensión, pero insuficiente. Todos terminaban igual. Una aguja. Cloruro potásico. 23 puntos. Un timbre. Dejaba los cadáveres en diferentes partes de la ciudad, sin repetir nunca la ubicación. Terrenos baldíos, almacenes abandonados, terrenos detrás de fábricas cerradas. El Chicago de los años 90 estaba lleno de lugares así. La ciudad estaba perdiendo su industria, y las zonas muertas crecían más rápido de lo que la policía podía patrullarlas. En 1995, los detectives de la comisaría número 11 finalmente relacionaron 6 asesinatos como parte de una serie. El modus operandi era demasiado específico como para ignorarlo. Bocas cosidas, campanillas, ausencia de signos de lucha. El mismo fármaco utilizado para matar. La prensa se enteró del caso y le puso al asesino el apodo de El Sastre. El nombre se popularizó, pero la investigación se estancó. Las víctimas pertenecían a un grupo de riesgo, hombres jóvenes con antecedentes penales o vínculos con bandas. Sus familias rara vez cooperaban con la policía. No había testigos. Apenas había cámaras en esas zonas. La única pista era una furgoneta blanca que se había visto varias veces cerca de los lugares de las desapariciones. Pero en Chicago hay miles de furgonetas blancas, y sin matrícula esa pista no servía de nada. Los perfiles del FBI han elaborado un retrato psicológico. Hombre blanco, entre 35 y 50 años, probablemente con formación médica o técnica. Organizado, metódico, con un odio persistente hacia un determinado grupo social. Probablemente haya sufrido una tragedia personal relacionada con las bandas. El retrato era exacto, pero describía a cientos de miles de hombres en Chicago. Arthur siguió trabajando. Acudía a las llamadas. Reparaba frigoríficos. Volvía a casa, a un piso vacío, donde aún colgaban de la pared las fotos de su hijo. Cada pocos meses, una nueva víctima, una nueva entrada en el cuaderno, una nueva campanilla que sonó por última vez. En otoño de 1996 eran 8. Arthur sentía que el sistema funcionaba. No podía detener a todas las bandas de Chicago, pero podía silenciar a quienes él mismo elegía, uno por uno, metódicamente, como un técnico que soluciona averías. No sabía que la 9ª víctima sería la última, y que él mismo se llevaría al final. El 12 de octubre de 1996, Arthur Miller vio a su 9ª víctima, Marcus Delaney, 24 años. Alto, delgado, con un pañuelo rojo atado a la muñeca. Caminaba por South Ashland Avenue alrededor de las 7 de la tarde, solo, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. El barrio, la hora, los atributos, todo encajaba. Arthur no sabía que Marcus llevaba un pañuelo en memoria de su hermano menor, fallecido en un tiroteo 3 años atrás. No sabía que Marcus trabajaba como asistente social en la iglesia de Santa Sabina, la misma que dirigía un programa de rehabilitación para antiguos miembros de bandas. No sabía que cada día ayudaba a jóvenes a salir de ese mundo que Arthur consideraba una enfermedad incurable. Y no sabía que Marcus Delaney era sordomudo de nacimiento. El secuestro se llevó a cabo siguiendo el protocolo habitual. Una furgoneta. La leyenda de la fuga de gas. Cloroformo.
Un garaje en Bridgeport. Marcus se despertó atado a una silla. Frente a él había un hombre desconocido con un libro en las manos que decía algo. Sus labios se movían, pero Marcus no oía ni una palabra. Nunca había oído una sola palabra en toda su vida. Arthur le leía a Kant, sobre el deber, sobre la ley moral que hay en nuestro interior. Hacía pausas, planteaba preguntas. Marcus no respondió. No porque se negara, sino porque simplemente no podía. Arthur alzó la voz. Luego gritó. Luego golpeó. Marcus intentó explicarse con gestos, pero tenía las manos atadas. Gemía, se retorcía, lloraba. Y Arthur solo veía en ello una muestra de insolencia. Otro delincuente más que se negaba a escuchar. Por primera vez en 4 años, Arthur perdió el control. No esperó 6 horas, no terminó de leer. No hizo ninguna anotación en el cuaderno. Furioso, cogió la jeringa y se inyectó el medicamento. Marcus Delaney murió sin saber nunca por qué. Arthur le cosió la boca, torcida, irregular, apresuradamente. Le puso un cascabel. Sacó el cuerpo y lo tiró en un terreno baldío detrás de la calle 67. Regresó a casa con las manos temblorosas. 2 días después se enteró. Noticias de la noche. Reportaje sobre el cadáver encontrado. Fotografía en pantalla. Un joven de piel oscura con una suave sonrisa. Marcus Delaney, 24 años. Sordomudo de nacimiento. Trabajador social. Voluntario de un programa de la iglesia que ayudaba a jóvenes en situación de riesgo. Un hombre que dedicó su vida a sacar a la gente de las pandillas. Arthur estaba sentado frente al televisor y miraba el rostro del hombre al que había matado. Marcus no era un delincuente. No era un bandido. Era todo lo contrario. Una persona que hacía lo que Arthur consideraba imposible. Devolvía la voz a quienes la habían perdido. Y Arthur lo hizo callar para siempre. Su sistema falló. No fue un error técnico que se pudiera corregir. Fue un fracaso fundamental. El 16 de octubre, a las 8 de la mañana, Arthur Vance Miller entró en la comisaría número 11 de Chicago. Se acercó al agente de guardia y le dijo que él era quien estaban buscando. El sastre. Hizo una confesión completa sobre los 9 episodios. Indicó el lugar donde guardaba el cuaderno y los cascabeles. Explicó cada paso de su sistema. Cuando el detective le preguntó por qué se había entregado, Arthur respondió con una sola frase. Dijo que había matado a un hombre que hacía lo que él mismo debía haber hecho, y que después de eso no tenía sentido continuar. El juicio contra Arthur Miller comenzó en marzo de 1997. La fiscalía solicitó la pena de muerte. 9 asesinatos en primer grado, circunstancias agravantes, especial crueldad. La defensa insistió en la demencia, pero 3 psiquiatras independientes reconocieron que Miller era plenamente capaz. Él era consciente de lo que hacía. Planificó cada paso. Llevaba un diario. Arthur rechazó el acuerdo con la fiscalía. Se negó a expresar arrepentimiento. Cuando el juez le preguntó si reconocía su culpabilidad, respondió afirmativamente, sin emociones ni explicaciones. El jurado deliberó durante 4 horas. El 22 de mayo de 1997, Arthur Vance Miller fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. No se le impuso la pena de muerte, gracias a su confesión voluntaria y su plena cooperación con la investigación. Las familias de 8 de las víctimas estuvieron presentes en la lectura de la sentencia. La familia de Marcus Delaney no. Su madre comunicó a través de su abogado que no quería ver el rostro del hombre que había matado a su hijo. Dijo que Marcus había dedicado toda su vida a ayudar a otras personas a encontrar su voz, y que este hombre le había quitado la suya. Arthur fue trasladado al centro penitenciario de Pontiac, una institución de máxima seguridad situada a 100 kilómetros al sur de Chicago. Según datos de la administración penitenciaria, durante todos los años que pasó encarcelado no pronunció ni una sola palabra. El caso Portnoy se incluyó
en los materiales didácticos del FBI como ejemplo de un asesino en serie organizado con un claro motivo ideológico. Los perfiladores destacaron la rara combinación de meticulosidad y base emocional de los crímenes. Miller actuaba como una máquina, pero lo impulsaba el dolor humano. El cuaderno con las anotaciones se conserva en el archivo del Tribunal del Distrito de Cook. 8 páginas escritas con letra clara. Nombres, fechas, títulos de obras filosóficas, breves notas sobre el progreso de las víctimas. La última página, la 9ª, quedó en blanco. Arthur no tuvo tiempo de escribir nada sobre Marcus Delaney. Arthur Miller quería silenciar a quienes habían quitado la voz a su hijo. Creó un sistema que funcionó durante 4 años. Luego mató al hombre que devolvía la voz a los demás y se dio cuenta de que su sistema estaba roto desde el principio. No se convirtió en un monstruo de la noche a la mañana. Lo hizo poco a poco, convenciéndose a sí mismo de que hacía lo correcto con métodos incorrectos, que el fin justifica los medios, que el dolor da derecho a causar dolor. 9 personas pagaron por esta ilusión,